Buenas tardes a todos y a todas y agradecer su participación, su asistencia a esta charla donde veremos, ¿no es cierto?, dos visiones respecto al rol del auditor y del contador público, auditor y contador público en la generación de valor en la empresa moderna en materia tributaria. Tenemos a dos grandes expositores, uno de ellos es un invitado especial, el profesor Edwin Torres Ruiz, que es profesor de la Universidad Unilasallista de la ciudad de Caldas, Antioquia, Colombia. Por otro lado tenemos al profesor Víctor Muñoz Millar, exalumno de nuestra casa de estudio de la Universidad Miguel de Cervantes, es contador público y auditor. Le damos entonces el pase al profesor Edwin Torres y la bienvenida a nuestra charla. Adelante, profesor Edwin. Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto para mí, es un placer y un orgullo poder compartir esta tarde, este corto momento porque nosotros los profesores que amamos esta profesión, que amamos este tema, nos sentamos en la palabra, nos enamoramos de la palabra y queremos hablar más y más y más. Y los estudiantes son, profe ya, profe ya. Bueno, trataré de ser un poquito breve porque el tiempo es muy corto. Es muy difícil dar una charla y dar una conceptualización, una contextualización de lo que sucede con la contaduría pública, con la carrera del contador acá en Colombia y ese valor agregado que le puede dar a la empresa. Alejandro y muchachos, ¿me confirman si ven mi presentación? Sí, se ve. Muy bien. Y se escucha perfecto, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces, tuve el placer de que me invitaran a través del director de nuestro programa de Administración de Empresas Agropecuarias de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Universidad Lasallista. La Universidad Lasallista es en el sur del Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá es un sector en el departamento de Antioquia de Colombia que concentra varios municipios. Siempre que nosotros hablamos de esta región, pues hablamos de Medellín. Yo vivo en Medellín. Cuando hablamos de Medellín es porque abarca una cantidad de ciudades de acá, que es Bello, Caldas, el mismo Medellín, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Envigado. Son como 10 municipios y eso conforman el Valle de Aburrá. Y uno de esos municipios es Caldas, que es donde está nuestra universidad Unilasallista. Muy bien, entonces me corresponde a mí pues darles como una perspectiva desde Colombia de cómo es esa función, cómo es ese desempeño del contador público acá en el país. Comencemos descomponiendo ese título tan grande de nuestra conferencia y saquemos de ahí estas palabras de contador público, la palabra de auditor, la palabra de generación de valor, empresa moderna y la parte tributaria. Para contextualizarlo, los quiero pues como enterar un poquito, quiero como hacer una promoción de mi país para ubicarlos donde estoy yo. Mi país es un país de clima tropical con mucha producción agroindustrial. Nuestro producto estrella es el café. Nos vanagloriamos, chicaneamos de que nuestro café es el mejor café del mundo. Hay algunas certificaciones, hay algunas cosas que así lo comprueban. Producimos mucha fruta, mucha hortaliza, mucho producto primario, muchos bienes primarios, el tomate, la papa, el maíz, el arroz. Y nuestra economía básicamente, el primer renglón de la economía es la extracción y exportación de petróleo. Nosotros tenemos una empresa a nivel nacional que es Ecopetrol y es la que venga los mayores ingresos para el Estado y para unos inversionistas de acá del país y del exterior. Nuestro segundo producto estrella es el café. Producimos café en grandes cantidades. El primer productor en el mundo es Brasil, tiene una cantidad pues, de café. Él nos gana en cantidad, pero nosotros le ganamos en calidad. Producimos unas cantidades un poco menores, pero decimos que nuestro café es de mejor calidad. Las flores, por nuestra ubicación estratégica, en nuestro país tenemos la fortuna de tener dos mares. Tenemos mar Caribe aquí en el norte y tenemos mar Pacífico aquí en el occidente, en el suroccidente del país. Entonces estamos en una zona tropical que favorece mucho pues toda la parte de las flores. Nuestra flor estrella es la orquídea.
Y por esa zona estratégica también tenemos el tema del banano, tenemos una producción de banano muy importante. Y por la parte Caribe, pues tenemos un turismo muy fuerte. Cartagena es una ciudad conocidísima en todo el mundo, es muy apetecida para el tema del turismo. En nuestro país, especialmente Medellín, somos precursores, somos pioneros y tenemos una gran industria de la moda, con todo lo que acarrea la industria de la moda, la parte textil, la parte fabril. Y de todas maneras somos un país muy industrial, tenemos industria fuerte, industria del azúcar, industria del maíz, industria de la porcicultura, de la ganadería, mucha industria en el país. Bueno, entonces, ya que los contextualicé de este país en el que vivimos, este maravilloso país que vivo enamorado de mi país, entonces empecemos a descomponer para contextualizar ese título. Lo primero, el contador público. En nuestro país, la figura del contador público es independiente, nuestro nombre es contador. Y nosotros al contador público, aquí tiene como un enfoque, como un perfil netamente operativo. Es una hormiguita, así como se ve aquí en esta figurita. El contador está concentrado en su oficina, en su área, procesando información, construyendo información para los diferentes usuarios. Nosotros decimos que es carpintería, es el que está construyendo toda esa información que utilizan inversionistas, que utilizan entes gubernamentales, que utilizan los mismos empleados, de tal suerte que el contador es un proveedor de información. El contador acá tiene el nombre de contador público. En algunos títulos de las universidades sale la palabra sola como contador, pero el título es contador público. Es público porque tiene la palabra público porque da fe pública de lo que ocurre en la empresa. Si hay utilidades, si hay pérdidas, si hay crecimiento, si hay decrecimiento, si hay incremento patrimonial. Bueno, diferente a ustedes, según me contaba Víctor en la charla que tuvimos el día de ayer, pues nosotros acá tenemos la figura del auditor, que sí es un contador, pero es totalmente separado la figura del contador que procesa información y que construye información. El auditor acá en Colombia, pues es un contador, pero que tuvo que realizar unos estudios de posgrado, una especialización en auditoría que le permite revisar las cuentas. Entonces, revisa puntualmente que cumpla la norma, todas las normas que nosotros conocemos, normas contables que nos dicen cómo se procesa, cómo se elabora, cómo se construye la información con sus métodos, sus elementos, sus sistemas. Revisa que se cumplan todas las políticas corporativas, políticas de ventas, políticas de recaudo, políticas de inventario, políticas de aseguramiento, políticas de mano de obra, de tratamiento de las personas. Y que se cumpla todo el aspecto tributario, que se calculen bien los impuestos. También, obviamente, que se cumpla todo el aspecto comercial, que tiene que ver con la negociación que hacemos con clientes, que hacemos con proveedores, que hacemos con bancos. Y las empresas aquí pues tienen sus políticas de control interno y el auditor pues verifica que se cumplan esas políticas de control interno. Resalto la palabra interno porque el auditor en Colombia es interno, lo contratan las empresas directamente y cumple una función al interior de la compañía. Bueno, luego viene la generación de valor en este título de esta charla, que es cómo construir valor para la empresa, no solamente valor monetario, sino otras cosas. Aquí lo llamamos un valor agregado a lo de hacer. Ya vimos que el contador acá en Colombia es el que hace, el que procesa, el que construye la información, pero cuando nosotros hablamos de generar valor, pues está enfocado en estas otras palabras tan poderosas, que sea un profesional que pongan nuevas metodologías, nuevos sistemas, nuevas formas de hacer las cosas, que sea un contador que advierta, vea, de esta forma que vamos para cierre, vamos a crecer, necesitamos ampliar, necesitamos invertir, que advierta lo que se viene. En otras palabras, que proyecte, tiene que proyectar para dónde va la empresa para que los administradores, los directores y la alta gerencia pues tome decisiones. Es un contador que generar valor debería ser un contador que innove, que esté innovando la contabilidad permanentemente, aunque eso ya viene dándose por sí solo, y que optimice recursos. Es decir, eso sería generar valor. La empresa moderna la definimos pues como las empresas que hoy día se vienen presentando, que son empresas ya completamente digitales. El proceso de la información, el procesamiento de la información es completamente digital. Ya hablamos de Big Data, ya hablamos de información en la nube. Son empresas muy preocupadas por el tema ambiental,
por el tema biológico, el tema del reciclaje, el tema de la disminución de residuos sólidos y de residuos gaseosos, de utilizar energías limpias. Y en ese orden de ideas, pues viene de la mano la sostenibilidad, que es tomar decisiones hoy y que impacten en el futuro, que no destruyan nuestro medio ambiente, nuestro entorno y que la empresa se proyecta al futuro y perdure en el tiempo. Es decir, que son empresas multifacéticas, empresas que además de que producen utilidades, también producen desarrollo social, también producen desarrollo de país. Por último, diríamos que está el aspecto tributario en esta frase. El aspecto tributario en lo que al contador se refiere, pues nosotros acá en Colombia tenemos la figura del revisor fiscal. El revisor fiscal es un profesional al más alto nivel que es totalmente independiente. Si bien es cierto, sus honorarios, sus salarios los paga la empresa para la que hace su revisión, pertenece a unas firmas independientes, unas firmas de revisoría que en ocasiones también toman el nombre de firmas de auditoría. Es un contador que debe hacer una especialización, se debe especializar en revisor fiscal. Si ustedes recuerdan en la hoja de vida que leyó Alejandro, pues yo tengo un diplomado en revisoría fiscal, hice un énfasis en este tema de revisoría fiscal, que es para vigilar que las empresas cumplan y para certificar que las empresas cumplan con toda la normatividad contable, toda la normatividad de impuestos, toda la normatividad laboral de los beneficios a los empleados y toda la parte estatutaria, lo que los socios han convenido en los estatutos, en los documentos de creación de la empresa, que van a crecer, que van a controlar los recursos, que los salarios se van a mantener, una cantidad de temas estatutarios. Eso lo certifica este revisor fiscal. Digo que es al más alto nivel porque para ciertas empresas que las categorizamos acá como empresas grandes, que tienen unos ingresos y un patrimonio altos y que tienen una cantidad de empleados altos, es obligatorio que tengan un revisor fiscal que certifique que se cumple todo eso. En ese orden de ideas, pues ya tenemos tres figuras. La primera, el contador público, la que mencioné acá, que es una persona que hace, es un operativo. La segunda figura es un auditor, que es otro profesional de contaduría que revisa que se cumpla, pero es a nivel interno, la empresa lo hace, lo hace por su propio albedrío. Y está la figura del revisor fiscal, que es un ente que garantiza que se está haciendo todo. Este revisor fiscal, pues, tiene una importancia grandísima porque le remite información, le tributa, digámoslo así, le tributa información a los propietarios, que son los accionistas de las empresas, a los propietarios, y especialmente le da garantía a la Administración de Impuestos, que acá se llama la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que conjuga toda la parte de impuestos, de recaudo de impuestos, impuestos de renta, impuestos de timbre, impuestos al valor agregado o impuestos a las ventas y otro abanico de impuestos, y toda la parte aduanera en el ámbito de las importaciones y las exportaciones. Pero, ¿cómo les parece, Alejandro, cómo les parece, Víctor, que muy respetuosamente considero de que en el título se nos quedó por fuera la palabra de financiero? Porque acá en Colombia tenemos esta figura del financiero. El financiero también es al más alto nivel, es un ejecutivo muy especializado que toma el cargo de gerente financiero. Este ejecutivo, que tiene que ser, uno esperaría, nosotros los contadores esperamos que sea un contador, ese cargo lo puede ocupar perfectamente un ingeniero con todas sus ramas de ingeniería, ingeniero financiero, ingeniero administrativo, o un administrador de empresas, o un economista también puede ostentar ese cargo de gerente financiero. El gerente financiero está a nivel de los directores, a nivel de los gerentes, a nivel de las juntas directivas y a nivel de los accionistas o propietarios de las empresas. Este gerente financiero es una persona que lidera, este es como su perfil principal, lidera grandes grupos, de tal suerte que un gerente financiero tiene a su cargo los departamentos de cartera, que son los que recaudan las ventas a crédito y los cobros que se hacen en la empresa. Tiene a su cargo también el departamento de tesorería, que es el que administra el dinero que ingresa por recaudos, por ventas, y también el dinero que sale de la empresa para costos y gastos, para pagos a proveedores, socios, todo. Tiene a su cargo también el área de compras, que es el que compra materias primas y que compra insumos para la empresa. Y dependiendo del tamaño de la empresa, pues puede tener otras áreas como planeación y otras áreas como gestión humana. Bueno, este profesional, este gerente financiero aquí propone, advierte, proyecta, innova, optimiza, administra
y decide. Lo más importante de este gerente financiero es que toma decisiones de crédito, decisiones de inversión, decisiones de financiación, decisiones de rentabilidad, decisiones de liquidez. Este es un profesional muy destacado acá, pero que tiene un enfoque netamente financiero. Bueno, ya sabemos con qué personas estamos tratando, ya tenemos estos 4 cargos, entonces, ¿para qué nos sirven esos 4 cargos? Para generar valor en la empresa, que era lo que decíamos. Pero resulta que nosotros acá en Colombia nos encontramos con este panorama, le quise poner este color oscuro a esta diapositiva, porque nos oscurece el panorama a nosotros los profesionales de la contaduría. El contador de hoy día se enfrenta a estos temas. Primero, empresas en constante evolución. Pero, profe, eso no es negativo, eso no es oscuro, eso es la dinámica del mundo. El mundo de las empresas están en constante evolución. Para demostrar, para explicar un poquito el tema de evolución, les quiero contar el caso de una empresa muy conocida acá, que es Almacenes Éxito. Almacenes Éxito es como el símil, como el par de un Carrefour de ustedes, Carrefour, perdón, el Falabella de ustedes, el Jumbo de ustedes. Es una empresa que comenzó inicialmente con el retail, con el comercio y evolucionó. Entonces le metieron ya, posteriormente la venta de seguros y posteriormente le metieron la venta de viajes, el tema de turismo, y posteriormente le metieron el tema de turismo. Y ya ahora tiene el tema de telefonía celular. Y también le metieron la venta de combustibles, comercializa combustibles. Y se metió hace unos 5 años en el tema inmobiliario, está construyendo grandes complejos comerciales, centros comerciales que llamamos acá, y entonces comercializa esos inmuebles, esos locales, los vende o los arrienda, los alquila. Pero estos días hablando con alguien, ¿y para dónde va Almacenes Éxito? Si ustedes están enterados de los más ricos del mundo, hasta hace 5 años hablábamos de Bill Gates con su tema de Microsoft, hablábamos de Carlos Slim con su tema de telefonía en México, hablábamos también con Amancio Ortega en España con sus tiendas, y luego se le metió Mark Zuckerberg con el tema de las redes sociales, con Facebook y WhatsApp y todas esas cosas. ¿Y cómo les parece que se les metió y los borró a todos? Este es el señor Jeff Bezos con el tema de las ventas por internet, de las ventas digitales, el tema de Amazon. Y ya la semana pasada, antepasada, lo vimos ya viajando al espacio y quiere construir una ciudad. Entonces, Almacenes de Éxito sigue en constante evolución y me dicen, no, nos queremos meter con el tema de la logística de distribución por ventas digitales, por ventas por internet. Están copiando el modelo del más rico del mundo. Es un reto para el contador de Almacenes Éxito, para todos los financieros de Almacenes Éxito, ese tema de esa evolución de esa empresa. El cambio permanente en la norma, nosotros en este país, los contadores, tenemos un reto grandísimo, lo llamo yo, porque permanentemente nos tenemos que actualizar de los cambios en la norma. Nosotros acá con la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la que administra los impuestos, y con todos los gobernantes, permanentemente están haciendo cambios a la norma. Ustedes tal vez les llegaron unas noticias muy dolorosas de nuestro país. Hubo un estallido social hace 3 meses, desde abril para acá, porque pensaron implementar una reforma tributaria que gravaba, nuestras normas tributarias pretenden gravar a los más ricos, y esa reforma tributaria pretendía gravar de clase media y a los productos de la canasta familiar, lo más básico, papas, maíz, arroz, transporte, educación. Entonces se produjo un estallido. Ese es el reflejo del cambio permanente en las normas. Entonces es un panorama bien difícil al que se enfrenta el personal de la contaduría en nuestro país, porque se tiene que estar permanentemente actualizando. Nosotros hablamos que en 10 años tenemos alrededor de unas 8 o 10 reformas tributarias. La modernización de los procesos, las empresas permanentemente están modernizando sus procesos. Nosotros aquí, por ejemplo, antes pagábamos con cheque, luego con transferencia, y ya el código QR es muy utilizado acá, y otras metodologías de pago. Eso requiere que modernicemos la forma como procesamos la información. Hablamos nosotros ya también con un tema de facturación electrónica. Las facturas de nosotros ya no las imprimimos cuando hacemos una venta. Todo cliente tiene que suministrar un correo electrónico y le llega la factura a su correo electrónico en un formato PDF, en un formato también en QR encriptado. Estamos en este momento empezando con el tema de nómina electrónica. La nómina de los trabajadores también la vamos a hacer electrónica, ya no vamos a imprimir comprobantes de nómina, planillas de nómina, colillas de nómina,
nómina, sino que nos aparece la plata en la cuenta y nos llega un comprobante electrónico. Y eso pasa, todo esto de lo de facturación electrónica, la nómina electrónica, pasa por la dirección de impuestos. También nos enfrentamos al tema de optimización de costos y gastos, disminución del costo permanentemente, hace que los procesos se simplifiquen, que los procesos se centralicen, que se eliminen cargos. ¿Y qué le parece una contabilidad solo para fines legales? Es una dificultad que nosotros enfrentamos acá. Muchas empresas tienen la concepción de que la contabilidad solamente es para cumplir con la parte de impuestos, con la DIAN, y para cumplir con otros temas como el registro, el registro de comercio, en las cámaras de comercio que tenemos acá, el registro mercantil. Bueno, ante ese panorama oscuro, pues entonces nosotros aquí nos preguntamos si el contador o en este país las empresas se enfrentan a un paraíso fiscal o un infierno fiscal. Enseguida me gustaría que Víctor me aclare si en Chile también tienen el concepto de paraíso fiscal. Paraíso fiscal son unos sitios, unos países donde las empresas van e invierten y no tienen que pagar impuestos por la entrada de esos capitales a esos países. Paraíso fiscal también será pues sitios o sectores donde no se pague ese impuesto. Pero con el cambio permanente de la norma, con esa misma reforma tributaria que hablábamos, pretendía gravar la entrada de patrimonios y de inversionistas extranjeros, lo cual espanta la inversión extranjera, y un país sin inversión extranjera es un país condenado al fracaso. Me excusan si este ejemplo es muy duro. Yo pienso que Venezuela y Cuba atraviesan por esa situación, con unos bloqueos, entonces no hay cómo entrar a la inversión extranjera, países condenados al fracaso, entonces no tienen un paraíso fiscal, sino un infierno fiscal. Infierno fiscal porque el contador en todo su quehacer, en toda su profesión hormiga, se enfrenta a todos estos cambios, a todas estas cosas, y lo mismo le ocurre para la empresa. La empresa se enfrenta a todas las dificultades de cambios normativos y de cambios en procesos y todas esas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué está haciendo la academia hoy día para enfrentar esa situación? El valor agregado que debe entregar el profesional de la contaduría, y lo que la empresa necesita. Pues yo les puedo contar casos de acá de algunas universidades de Colombia que le dan un perfil al profesional del contador. Yo tengo la fortuna de ser egresado de la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia queda aquí en Medellín y es una universidad que le da al profesional de contador un enfoque investigador, muy escritor, muy de investigar lo que ocurre en la economía, lo que ocurre en las empresas y de publicar eso para que le sirva a todos los demás profesionales para tomar decisiones. Tenemos otra universidad que es la Universidad EAFIT, donde hice mi maestría y mi especialización en finanzas y el MBA. Y entonces forman unos contadores muy administradores, muy empresariales, con un enfoque muy de participar en la gerencia. Tenemos también la Universidad de Medellín, que es una universidad con un enfoque muy normativo. Los contadores de esta universidad son muy fuertes en todo el tema de revisoría fiscal, en el tema de norma comercial, de norma laboral, porque son fuertes en esa parte normativa. Y tenemos, por ejemplo, en Bogotá, la Universidad Pontificia, la Javeriana, la Pontificia Universidad Javeriana, que es con un enfoque muy internacional, hacia los negocios internacionales, importaciones, exportaciones y toda esa parte de la diplomacia gubernamental. Pero nosotros hemos encontrado que estos enfoques de estas universidades hacen que se pierdan las bases. Yo soy del concepto de que el contador debe tener unas buenas bases, debe saber de todo, debe saber de costos, debe saber de la parte comercial, debe saber de la parte contable, debe saber de la parte de informática, de sistemas de la información, del Big Data, debe saber de la parte financiera para la toma de decisiones, del objetivo básico financiero que nombramos como liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Y obviamente de saber de la parte internacional, de importaciones y exportaciones. Pero ¿cómo hace para que el contador reciba todo eso y tenga todo eso? Pues debería saber todo eso y que tenga una especialización. No, aprende de todo, aprende de costos, aprende de procesos, aprende de laboral, aprende de normas, aprende de impuestos, aprende de auditoría y luego te especializas, te enfocas en uno. Pero no puede ser que una universidad solamente le dé un perfil y se quede sin las bases con lo integral que debe tener el profesional de contaduría. Entonces, ahí es donde entran ustedes. Pues, mi concepto es que debe tener una formación general, una formación integral y debe especializarse.
Pero ¿cómo hacer para romper ese muro? Yo siento que hay un muro, y es lo que discutimos tanto los profesionales de la contaduría, los profesionales financieros, que hay un muro que divide ese gerente financiero, que es el que lidera, que es el que propone, que es el que proyecta, el que participa con la alta gerencia, con ese contador que hace que vive en ese infierno fiscal, que vive en esa operatividad, y cómo romperlo. Pues es la pregunta que yo les lanzo a ustedes, señores asistentes, a ustedes, señores colegas. Yo quisiera que participaran y me retroalimentaran de cómo romper ese muro. Mira aquí este contador tratando de salir de ese muro, mira que tiene corbata, mire que es elegante, cómo salir de ese muro que divide de ese infierno fiscal. Entonces esto más que una capacitación, más que una formación, es como para que ustedes se cuestionen. Me gustaría que en la participación dieran propuestas, dieran ideas de cómo lo hacen en Chile y cómo lo deberíamos implementar en Colombia. Les agradezco mucho su tiempo, esto es muy corto, esto es muy rápido. Ojalá que esto haya sido una intervención inmortal en lugar de una intervención eterna que nunca termine. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Edwin. Muy interesante tu visión, la visión que se vive en el contador público, contador auditor en Colombia. Esperemos que las preguntas que después nos puedan hacer los asistentes, colegas y alumnos de la universidad puedan ir en la línea de lo que tú planteabas, cuáles son los desafíos que tenemos, ¿cierto? Cómo rompemos ese infierno y ese paraíso. Bien, ahora queremos dar el pase a Víctor, a nuestro profesor de la universidad, que nos va también a mostrar, digamos, su visión respecto del rol del contador auditor y contador público, valga en todo el relato, ¿no es cierto?, en la empresa moderna con una perspectiva tributaria. Adelante, Víctor. Muchas gracias, don Alejandro. Muchas gracias, Edwin. Buenas tardes a todos. Mire, la verdad es que conversamos bastante con Edwin ayer respecto de la situación de los profesionales allá en Colombia. Y coincidíamos en que era muy similar a lo que es acá en Chile, con algunos matices que obviamente nos van a distinguir a ambos, pero que no nos alejan tanto de la realidad de cada país. Por esta razón es que también me preguntaron si es que iba a hacer una presentación y yo estimé totalmente irrelevante volver a repetir exactamente lo mismo que tenía don Edwin y quise enfocarme un poco en la exposición, dado que son pocos minutos los que se cuentan. Entonces, en ese sentido, voy a conversar con ustedes, básicamente desde el lado de la docencia y desde el lado de mi experiencia profesional. Primero, acá en Chile, la carrera es contador auditor, contador público auditor, y el contador va a tener dos campos específicos. Un campo dentro del interior de la empresa, en el cual puede generar valor, evidentemente, y un campo al exterior de la empresa, como contralor, como auditor externo, como consultor, pero también tiene un rol que puede apoyar bastante en la gestión tributaria, sí. El contador interno, cuando está a cargo de los impuestos, ¿cierto? Lo que más llama la atención es el constante cambio. Yo en eso coincido con Edwin. Yo creo que los países latinoamericanos están en un punto de inflexión donde están buscando, ¿cierto?, cubrir algunas necesidades, no quiero decir necesidades sociales, pero sí necesidades país, lo están queriendo buscar a través de los impuestos. Y eso ha llevado a que se hagan distintas reformas tributarias. Acá en Chile, por ejemplo, llevamos 3 reformas tributarias en menos de 4 años. Eso nos hace un país, primero, bastante sensible desde el punto de vista de la inversión. Nos hace un país bastante incierto en cuanto a la seguridad que debe sentir el empresario, que debe sentir aquella persona que está, el emprendedor, ¿cierto?, cuando proyecta su carga tributaria.
Cuando tú estás iniciando un negocio, tú proyectas tu carga tributaria, ¿cierto? Para efecto de que la carga no sea una carga propiamente tal, sino que sea algo llevadero en el negocio y obviamente los impuestos no se lleven tu utilidad. Porque obviamente el sentido de crear una empresa, el sentido de emprender, ¿cierto? Es obtener los frutos suficientes del negocio para crecer como empresa, para crecer como socio, como inversionista. Es para lo que uno emprende y para lo que uno crea la empresa. Por lo tanto, si yo voy a proyectar un negocio, mínimo, hablemos de un negocio a corto plazo, 5 años, que es un negocio bastante corto plazo, considerando que la gran mayoría de las inversiones se proyectan a 10, 15, 20 años. Entonces voy a proyectar la carga tributaria. Y el principal cuestionamiento que nos enfrentamos los tributaristas es que decimos, bueno, nos empezamos a topar con las tasas de impuestos regímenes tributarios, ¿cierto? Pero desde ese punto de vista, ya entendiendo cómo es el escenario, tú como asesor tributario me podrías asegurar que este mismo escenario se va a permanecer por los siguientes 10 años, por ejemplo, y ya tenemos un cuestionamiento. Ya tenemos en que los países en que están en constantes cambios de criterios tributarios no dan lo que los expertos señalan y lo que ustedes pueden leer en muchas partes, lo que se llama la certeza tributaria. La certeza tributaria es algo que no es que tú vayas a pagar menos impuestos, sino que tú tengas claridad cuántos son los impuestos que se van a devengar de tu operación para efectos de no pagarlos, sino que incorporarlos dentro de tu flujo, de tal manera que los impuestos no signifiquen un perjuicio para el empresario. Cuando tú proyectas un flujo, dando que los impuestos se van a llevar un 15% de tu flujo y resulta que al final del día estás viendo que se están llevando por los cambios que sucedieron después de haber hecho la inversión, que se están llevando un 30%, ya estás hablando de un 15% adicional que no tuviste considerado y que evidentemente va a tener que salir de las utilidades que tenías esperadas. Y cuando los márgenes son pocos, son cortos, ¿cierto? A lo mejor ese 15% no te alcanza para cubrir esa diferencia. Cuando eso sucede, tenemos lo que sucede con algunas empresas. Entran en una insolvencia fiscal, ¿cierto? Porque entran en una condición económica en que no pueden cubrir ni siquiera sus obligaciones tributarias. Y eso rebota de muchas otras cosas. Y cuando digo rebota muchas otras cosas, no necesariamente eso se produce por el ánimo de no pagar impuestos, sino que muchas veces se produce porque no se consideraron los impuestos correctamente en el flujo o bien cambiaron las condiciones en el camino. Cuando eso sucede, ¿cierto? Pasan este tipo de consecuencias. Por lo tanto, y aquí quiero caer en el rol que tiene el contador auditor dentro de lo que es la carga tributaria. Porque, dados estos cambios, el asesor tributario, tanto externo como el contador interno que se preocupa de los impuestos, no puede dejar de actualizarse. Lamentablemente hoy día no podemos decir que salimos sabiendo impuestos de la universidad. Es raro que yo lo diga porque yo soy profesor de impuestos de la universidad, yo debería decir que salen perfectamente preparados, pero yo les podría decir que salen con las herramientas, ¿cierto? Porque yo les puedo enseñar a mis alumnos y transmitir cómo es la ley actual, pero yo no les puedo anticipar qué cambios se van a hacer en un futuro. Por lo tanto, el alumno, la universidad, ¿cierto? La academia, como decía Edwin,
es la que se debe preocupar de entregar las herramientas para que el contador sea capaz de absorber esos cambios. Y esos cambios los van a poder absorber a través de las distintas instrucciones que emanan, en el caso de Chile, del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Respecto, ¿cierto? O también de lo que se puedan nutrir de algunos postítulos, posgrado, ¿cierto? Diplomados, magíster, ¿cierto? De actualización tributaria. Es la herramienta que les queda. Por lo tanto, principalmente, ¿cuál es el rol del contador en la parte tributaria? Primero, si es interno, es principalmente esencial que este contador se mantenga actualizado. De otra forma, todo lo que él haga, no digo que podría estar mal, pero a lo mejor podría no haberse aprovechado correctamente. Doy un ejemplo. A propósito de la pandemia, que malamente nos ha tocado vivir y que yo creo que ninguno de nosotros pensábamos que íbamos a vivir una situación de este tipo, pero a propósito de la pandemia han surgido en Chile diversas franquicias tributarias que se han ordenado en base a los tamaños de las empresas, en base a la situación de los contribuyentes. Se han dictado beneficios económicos, tanto para las personas como las empresas, franquicias y beneficios económicos. ¿Qué pasa si el contador no se actualiza? ¿Qué pasa si el empresario no, por su edad, por ejemplo, no está actualizado lo que es redes sociales, lo que son las noticias, por ejemplo? Y si el contador no se actualiza, ¿qué es lo que sucede? Cuando conversan con uno que es asesor tributario y uno empieza a decirle, oye, pero si teníais la posibilidad de haber postergado el IVA, de haberlo pagado en cuotas, teníais la posibilidad de haber repactado la deuda que teníais en la tesorería con un interés en tasa cero, teníais una condonación del 100%, y las personas te empiezan a mirar y te dicen, la verdad es que no sabía. Y el contador te dice, es que en realidad yo tampoco sabía. Y la verdad es que ese es el rol, cuando es interno, de mantenerse siempre actualizado. Cuando es externo, obviamente la actualización está de más. La actualización debe ir sí o sí, ya que un asesor externo asesora muchas más empresas que un asesor interno. Por lo tanto, en ese abanico de posibilidades, cuando yo me siento con un cliente, debo manejar el espectro, debo estar actualizado. Si no me actualizo, ya estoy en una estación más atrás del metro, ya estoy en una estación más atrás del tren y ya no soy competitivo. En Chile somos un país que es profesionalmente hablando, altamente competitivo. Hoy día estamos absolutamente especializados. Hoy día no existe el contador que sabe muy bien todo de todo. Hoy día todos debemos tener una especialización. ¿Usted se especializa son impuestos? Bien, muy bien. Experto en impuestos. Pregúntale contabilización, IFRS. A lo mejor tiene nociones, pero experto no es. Recordemos que las normas internacionales también tienen cambios. Si el contador es específico en lo laboral, bueno, laboralmente también estamos siempre en constante cambio. Por lo tanto, yo no puedo estar especializado en todo. Sí debo tener la noción, sí debo tener los conocimientos. Cuando una empresa me contrata para que yo le dé nociones, me contrata para que le dé soluciones. Por lo tanto, cuando yo no conozco el abanico de posibilidades, no puedo dar soluciones. Alejandro me dice, Víctor, tengo esta problemática. Y yo le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Desde el lado impuesto a lo mejor eso no tiene mucho, pero por el lado laboral sí me parece que hay un beneficio que salió hace muy poquitito. Dame un par de días, déjame averiguarlo porque mi expertise no es la parte laboral. Pero sí te voy a averiguar porque estoy prácticamente seguro de que existe un beneficio. Esa respuesta la puedes dar sí y solo si estás actualizado. No la puedes dar de otra forma. Por lo tanto, dicho de otro modo y para resumir y acotar
digamos, la exposición. El contador, tanto interno como externo, necesariamente debe estar actualizado. Segundo, ¿cómo genera valor? Solamente con su actualización. La única manera de tener una respuesta correcta a flor de piel, la única manera de asesorar bien a un cliente es actualizándote. No existe otra alternativa. Las leyes van pasando en el tiempo y van pasando muy rápido. Recordemos que tuvimos una reforma el año 2014 que implementó una serie de regímenes tributarios, los cuales empezaron a regir a contar del año 2018. Y cuando estábamos en el segundo año de aplicación, nace la siguiente reforma tributaria, ¿cierto? Y nos fija otros regímenes tributarios. Y la respuesta, yo que capacito a bastantes colegas, que hay muchos aquí presentes y aprovecho de saludarlos, la respuesta de todos era, ¿sabes qué? Todavía no me terminaba de aprender ni de interiorizar la reforma tributaria anterior y ya me están sacando una nueva. Y resulta que es así, y va a ser así. Hoy se está discutiendo una nueva reforma tributaria. Hay algunos que tenemos la posibilidad de participar en algunas mesas de discusión, pero es una reforma tributaria que se está buscando que sea transversal. Por lo tanto, si ustedes me preguntan, ¿van a venir más cambios? Sí, van a venir más cambios. Hoy día se está trabajando en ello. Recordemos que la última reforma tributaria que tuvimos el año pasado, en marzo del año pasado, se aprobó en el Congreso con una salvedad. Y la salvedad fue que se le generó la obligación al presidente de la República que definiera con un grupo de expertos no minoritario y que fuera transversal, que se definiera una siguiente reforma tributaria. ¿Y qué es lo que buscaba eso? Buscaba lo que partí señalando. Buscaba certeza. Ustedes me van a decir, ¿cómo va a haber certeza si me están diciendo otra reforma tributaria? Resulta que hoy día estamos con cada gobierno que entra con una reforma tributaria. Y la verdad es que eso no le da certeza a nadie. Pero cuando aprobaron esta reforma anterior, dijeron, ok, hagamos un panel de expertos, trabajemos en una reforma tributaria en la cual estemos todos de acuerdo, de tal manera de que por lo menos después de cada cambio no estemos pensando en reformas tributarias y nos dé una línea de acción y una certeza que a lo menos vamos a estar 10 o 15 años con esta reforma tributaria que se haga. Entonces, el llamado es, ¿cómo genero valor? Primero, mantenerse actualizado. Segundo, nunca dar una respuesta si no estás seguro de lo que estás diciendo. Yo creo que eso es uno de los pilares fundamentales del contador auditor. ¿Qué es lo que más vale en el profesional, el contador auditor? Ya sea interno o externo, su palabra. En un informe de auditoría, lo que vale es la firma del auditor. ¿Por qué? Porque eso es lo que da prueba de fe. Por lo tanto, como dice el dicho, por la boca muere el pez. Y si es así, ustedes, cuando no estén seguros de algo, digan, creo que es así y voy a averiguarlo para darte una buena respuesta. Pero nunca den una respuesta sobre la cual no estén seguros. Porque también hay otro dicho que dice que a lo mejor llegar a la cima te costará 5, 10 o 15 años, pero bajar de la cima te cuesta una mala respuesta. Así que el llamado es a mantenerse actualizado. Y la generación de valor va a estar dada en el contador auditor en las respuestas que dé. Profesor, yo creo que me voy a sumar a la pregunta de Edwin, ya que eso fue lo que acordamos cuando conversamos. Y dijimos, bueno, preguntémosle a los oyentes, preguntémosles y digámosles cómo ellos creen que las universidades, la academia, podría aportar hoy en día. Nosotros en Chile sabemos, ya tenemos plasmado dentro de las distintas universidades e institutos que imparten la carrera de contador auditor, es que existe lo que nosotros llamamos acá la mención.
que es un poco la especialización del contador auditor. Y esa mención es la que está dado el perfil del profesional que va a salir de esa universidad. Por lo tanto, en base a cada especialización tenemos universidades que son más orientadas a un sector de trabajo que a otro. Y en base a eso, y en base a lo que recién dijo el profesor Edwin, los quiero invitar a que ustedes nos apoyen. Obviamente, si tienen alguna pregunta que hacer, háganla. Nos apoyen, nos digan cómo creen ustedes que la academia, las universidades, los institutos podrían apoyar en el proceso que acabamos de comentar. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Una clara visión del rol del contador desde la perspectiva tributaria, que era un poco lo que nuestro llamado, digamos, al enfoque que queríamos que ustedes les dieran. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Edwin. Bienvenido una vez más a nuestra universidad. Gracias por aceptar la invitación. Creo que, como lo han dicho todos los asistentes, los participantes a esta charla, ha sido gratificante y felicitaban por la exposición de ustedes, la tuya y la de Víctor. También a Víctor agradecer el tiempo que se dedica a participar en estas charlas que de alguna manera enriquecen la profesión, enriquecen a los profesionales y obviamente es un aporte importante y significativo a la academia porque nos deja mucho que pensar en respecto a cómo incorporamos estos nuevos desafíos para que el profesional a futuro sea realmente un aporte al crecimiento y más allá de decir valor agregado, será el crecimiento de las empresas y cumplir un rol preponderante en la gestión de las mismas. Por eso creo que no queda más que agradecer nuevamente y bueno, esperemos poder realizar otra charla tan interesante como esta. Así que muchas gracias a todos, a los que asistieron y gracias a ustedes, tanto Edwin como Víctor, por aceptar nuestra invitación como escuela.